Ya hicimos la introducción al mensaje. Ahora vamos a ahondar en él. Vamos a ver qué tenía Daniel. Vamos a ver qué le pasó a Daniel. Que en el capítulo 6, él ya era una persona que estaba en el rango político. Acababa de ser nombrado el tercer hombre más importante sobre la tierra. Porque el imperio medo-persa que había invadido a Babilonia, a la gran Babilonia, se había acabado el reinado de Babilonia, en el cual también estuvo Daniel. Daniel no era de Babilonia, Daniel no era persa. Daniel llegó a Babilonia siendo cautivo, llegó encadenado, fue sacado de su tierra y llevado a otra nación. Y allí en esa nación dice que evaluaron a cada uno de los rehenes para ver qué hacían con ellos. Dice que Daniel fue encontrado 10 veces más sabio que el promedio de la gente. Y antes de esa evaluación, Daniel hizo algo. Daniel le dijo al encargado de la comida, que había sido encargado por el rey, le dijo: mira, a mí no me des la comida del rey, porque la comida del rey está consagrada a ídolos, está consagrada a dioses paganos. Dame solamente las verduras. Obviamente el encargado de esa parte dijo: no puedo. Si el rey se da cuenta que sus rehenes están flacos, ojerosos, él me va a llamar la atención y me puede matar. Usted no conoce el rey que tenemos, me va a matar. Le dijo: mira, hagamos la prueba por 10 días. Si usted al cabo de los 10 días me mira y estoy pálido, amarillo, me bajó la hemoglobina, tengo ojeras, pues usted hace lo que usted tiene la orden. Pero si no, déjeme estar así. Así fue como Daniel empezó a vivir una vida apartada dentro de costumbres paganas. Diga conmigo, costumbres paganas. Empezó a vivir una vida de santidad. Porque es que nosotros vivimos bajo costumbres paganas. Nosotros estamos en el mundo, nosotros vivimos en el mundo, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? No podemos desconocer que estamos en la tierra, no podemos, como algunos cristianos, querer meterse en una cápsula, ¿sí?, para no contaminarse. Mira que Daniel estaba en el mando, estaba en el poder, en la política. Todo el mundo dice que la política es corrupta, y sí, todos los que estaban alrededor de Daniel eran corruptos, menos él. Entonces sí se puede vivir en el mundo, ¿sí?, bajo los principios de Dios. Y ahí estaba Daniel, ¿sí? No quiso contaminarse con la comida que estaba consagrada a los ídolos, a los dioses del rey. Entonces dice que fue encontrado 10 veces más sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Dígale que está a tu lado: hay una diferencia grande entre sabiduría e inteligencia. Dile: hay una diferencia grande entre sabiduría e inteligencia. ¿Hay gente más inteligente que tú? Sí lo hay. Hay gente muy inteligente en las matemáticas, otro hacia los deportes, otro hacia las manualidades. Si a mí me mandan a hacer una manualidad, te aseguro que no queda nada bien, ¿eh? Pero cada uno tiene su propia inteligencia. A veces hay gente que se cree que es bruta, ellos mismos se dan golpes de pecho. Pero es que no han descubierto cuál es la inteligencia con la que Dios te hizo. Pero fuera de esa inteligencia, Dios puede dar sabiduría a aquel que lo busca. Por eso la palabra del Señor habla de la sabiduría de Dios. Nos conectamos con Dios, y esa era la conexión que tenía Daniel con Dios, que fue encontrado más sabio, ¿sí? Él siempre tenía respuesta para todo. Hay gente aquí en esta congregación que, aunque no haya estudiado, es capaz con la sabiduría de Dios de darle un mensaje a un abogado, darle un mensaje a un ingeniero. Yo recuerdo cómo una señora que venía a esta congregación por muchos años le daba consejos de ingeniería eléctrica. Sus 2 hijos eran ingenieros eléctricos. Le decía: esto sí y esto no. Y después ellos terminaban diciendo: mamá, resultó como tú decías. Y ella nunca había ido, escúchame, ni siquiera al bachillerato.
ellos universitarios y todo, pero las decisiones más sabias se las daba la mamá. Hay personas con una sabiduría hacia ciertas cosas porque Dios se las pone en el momento, en la boca. Y esa era la sabiduría que tenía Daniel. Y Daniel, en el reino de Babilonia, llegó a ser un hombre muy importante. Llegó a ser uno de los más importantes. Y resulta que invaden a Babilonia, la arrasan y toma el imperio un tal Darío. Darío el Medo, el persa. Era conocido como el persa. Este Darío investiga quiénes son las personas más sabias y coloca debajo de él 3 personas. Dentro de esos, Daniel. Mira que para caminar con Dios no se necesita irse del mundo. No se necesita meterse en una cápsula ni en una casa y no salir, sino de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Eso es mentira. Las costumbres paganas siempre van a existir, la cultura siempre va a existir. ¿Eres tú o soy yo los que decidimos caminar bajo los mandatos de Dios o bajo la cultura de esta sociedad? Amén. A ti nadie te llama a ser parte de la cultura de esta nación o de esta ciudad. Eres tú quien decides. Y ahí estaba Daniel, tercero entre los 3 más importantes del reino. Un reino que acababa de comenzar. Un reino que apenas comenzaba. Y dice que el rey Darío vio tanta sabiduría en Daniel, porque al principio lo escoge porque él venía de 2 gobiernos anteriores. Y la referencia era que era el mejor. Lo coloca dentro de 3, pero dice que al poco tiempo de él estar gobernando y conocer a Daniel, dice, a este lo voy a poner por encima de todos. Que el único que esté por encima de él sea yo, pensó Darío. Pero dice que bajo esos 3 estaban 120 sátrapas y gobernadores. Todo el imperio era manejado por personas que regionalmente gobernaban, se llamaban sátrapas, eran 120 en total. Y esos 120 estaban debajo de los 3. Pero los 3 iban a estar esos 3 iban a estar por encima un tal Daniel. Y ellos no lo podían tolerar. Ellos no lo podían aceptar. Entonces es cuando toman la decisión de hacer caer a Daniel y empezaron a mirar las finanzas. Dice que miraron la contabilidad. Empezaron a mirar la parte administrativa de Daniel. Pero dice que no encontraban nada. No encontraron pruebas. Usted lee la Biblia y dice, no encontraron pruebas contundentes para poder denunciar a Daniel frente a Darío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era corrupto, porque él caminaba con Dios. Diga conmigo, no habían pruebas. Entonces dijeron ellos en su mente, la única forma de hacer caer a Daniel es por su Dios. Dile que está a tu lado. Cuando a ti no te pueden cuando el diablo no te puede tumbar, porque tú eres recto delante de Dios, va a empezar a mirar por el lado de tu Dios. Va a empezar a mirar en la iglesia. Va a empezar a mirar que te critiquen cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando vienes a la iglesia. Van a empezar a hablarte del pastor. Va a llegarte información transgiversada de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no pueden contra ti. Y resulta que, dice la Biblia, que Daniel viene y recibe un decreto en su mano. Un decreto hecho por estos 2 sátrapas y 120 gobernadores. Y que decía, todo aquel que por término de 30 días ore a un Dios diferente a Darío. Estaban diciendo, Darío es un Dios. Estaban nombrando al emperador, al rey del imperio más grande de ese momento, del mundo entero, con un poderío militar tan impresionante que arrasó a los de Babilonia. En ese momento están diciendo, él es un Dios. Y el que no adore a Darío como Dios y a los dioses de Darío, será mandado a un foso de leones hambrientos. Los medos manejaban una forma de tortura bien fuerte, que era tener un foso lleno de leones. Leones que solamente iban a comer el día que había un castigado o unos castigados. Ese era el único día que iban a comer esos leones. De resto siempre estaban hambrientos. Y sabes, dice la Biblia que Daniel abría sus ventanas 3 veces al día para orar. Diga conmigo, abría las ventanas.
Pero ¿por qué dice la Biblia que abrían las ventanas? Por una sencilla razón. Habían prohibido orar al Dios de Daniel. Habían dicho que solo se podía orar a Darío o a los dioses de Darío. Entonces él decía, no me importa, abría las ventanas, porque escúchame, así como decía mi esposa, hay cosas que usted tiene que tener carácter. Si alguien te dice acerca de, te estás volviendo fanático porque todos los domingos estás yendo a la iglesia, es cuando tú tienes que contestar. No hacer lo que hacen muchos. Tienes que hacer lo que hizo Daniel. Ah, que no se puede. Bueno, vamos a abrir la ventana. ¿Sí? Que me vean que sí voy. Que me vean que entre más me dice, más lo hago. Ah, que no te gusta que vaya los domingos. Es que en la iglesia también hay jueves y voy a empezar a ir los jueves. Y ahí estaba Daniel orando. Entonces, tomaron evidencias. Si fuera en este tiempo, le hubieran tomado más selfies, más videos. Se lo hubieran mandado por WhatsApp al rey, pero como no había, entonces fueron con testigos. Y dice que se presentaron ante el rey Darío, que era amigo personal de Daniel. Mira, Daniel era tan bueno en lo que hacía en el gobierno, ¿sí?, que ya era amigo del nuevo gobernante de la tierra, ¿sí? Y dice que le tenía mucho aprecio. Y este hombre recibe a los 2 sátrapas y a los 120 gobernadores. De pronto no pensó por qué Daniel no había venido. Y le dice, mira, su majestad el rey, nosotros hemos pensado que usted con tanto poder tenemos que alabarlo como un Dios. Usted sabe, le empezaron a manejar el ego. Y usted sabe que la gente, cuando no camina con el Señor, le mueven el ego y enseguida, ¿qué? Te inflas. Usted debe ser un Dios para nosotros. Por eso hemos hecho este decreto para que usted lo firme. ¿Qué consiste el decreto? Si quiere, leámoslo. Empezaron a leerlo y el decreto consistía en que por 30 días no se podía orar a un Dios diferente que Darío y los dioses de Darío. Inmediatamente el rey dijo, sí, está buena la idea, ¿cierto? Lo inflaron. ¿Verdad que así la nación me va a ver más poderoso? ¿Dónde firmo? Y puso el anillo real, que era la forma de firmar antes, y firmó el decreto sin pensar las consecuencias. Porque a veces hacemos cosas sin pensar las consecuencias. Yo soy uno de esos. Yo soy uno de los que doy un paso sin saber si el siguiente me puede llevar a un hueco. Y de verdad que es donde Dios empieza a hablarnos y a entender que no podemos hacer las cosas sin ver qué pasa en el segundo paso que voy a dar, el tercer paso. ¿Sí? Mi esposa es muy diferente a mí. Ella sí va viendo el primero, el segundo y ya sabe qué va a pasar en el 10º. Y debemos ser así. Porque no podemos estar tomando decisiones a la ligera. Diga al que está más cerca, no tome decisiones a la ligera. Porque tomamos la decisión porque el primer paso está increíble, ¿cierto? Sin ver que en el segundo me puedo caer en un abismo bien grande. Entonces, viene Darío, firma, se publica por todas partes. Entonces Daniel lo lee y dice, bueno, abramos las ventanas. Porque vamos a ver quién es más poderoso. ¿Sí? Si Darío, mi amigo, que ahora es Dios, o los dioses de Darío, o el Dios que yo le sirvo. Dice que empezó a orar, fueron ya esta parte se los conté, fueron y le dieron las quejas con testigos. Inmediatamente Darío, sin decir, es que le dijeron a Darío sin decirle nombres. ¿Sí? Cuando a usted le vayan a hablar de alguien sin decirle nombres, ¿sí?, sin decirle quién, sabe usted primero que todo tiene que preguntarles si eso verdaderamente edifica venir sin nombre. Porque es que generalmente nos dejamos atacar y después de que nos han hablado algo que sabemos que no hubiéramos dejado si supiéramos de quién se trata, ya después es demasiado tarde, ya lo escuchaste. Y te empieza a dar el pensamiento en la cabeza. Vueltas y vueltas y vueltas. Entonces Darío recibe a estos sátrapas, gobernadores, y dice, bueno, ¿qué pasó? Mira, es que tenemos una persona que desde que usted dio la orden, no la ha cumplido. ¿Sí? Eso tiene su Dios y ese que se puso furioso. Tráiganmelo. Él pensaba que era mucha gente. Tráiganmelo. Le trajeron solamente a Daniel.
Y cuando dice la Biblia que entró Daniel al palacio delante de la presencia del rey, el rey dijo, Dios mío, ¿cómo hago para sacarlo de este asunto? Dice que fue y consultó a la gente de leyes de su estado para ver cómo podía revertir la ley, porque él no iba a permitir que su amigo, el mejor gobernante que tenía, Daniel, estuviera devorado por unos leones. Pero dice que pasó estudiando las leyes y no pudo, porque la ley de Media y de Persia no puede echarse hacia atrás. No hay ninguna ley superior a una ley anterior. Tal vez hoy no es el sistema así. Hoy una ley nueva abroga la anterior, pero en ese estado no se podía. Entonces dice que con todo el dolor de su corazón tuvo que firmar la muerte de Daniel. Dice que llorando fue y le dijo, Daniel, perdóname. Firmé eso sin saber las consecuencias. Se me olvidó por completo que tú adorabas a un Dios todopoderoso. Que el Dios al que tú le sirvas pueda cerrar la boca de los leones. Fue lo que le dijo Darío a Daniel. Dice que se fue llorando a su palacio. No durmió en toda la noche. Y a la mañana siguiente, cuando llegó, dice que gritó al foso, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿será que el Dios al cual tú sirves pudo tapar la boca de los leones? Y desde el fondo grita Daniel, su majestad, el rey al que yo sirvo tapó la boca de los leones. Vamos a leer, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios a quien sirves continuamente se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser ¿qué? Cambiada. Aquí viene una palabra de Dios para ti. Hay sentencias que van hacia ti, porque el diablo así lo ha dictaminado. Hay sentencias de problemas, de crisis, de enfermedad, qué sé yo, hay sentencias en contra tuya que no van a ser cambiadas, que vas a tener que pasar por ellas. Escúchame, para el que está de pronto en medio de una enfermedad, de una crisis, hay una sentencia que no va a ser cambiada. Vas a tener que pasar por allí, porque cuando estás en medio de esa, el Dios al cual tú sirves va a tapar boca de leones, va a hacer lo que tenga que hacer si tú confías en Él como confiaba Daniel. Y ahí en el foso, Daniel vivió una experiencia sobrenatural con Dios que no nos la describe la Biblia. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse hasta que el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente. Escúchame, ¿cómo sería la fe de Daniel? Si la fe tuya tiene que ser tan grande que tiene que contagiar a los que están cerca de ti, aunque los que estén cerca de ti no sean creyentes del Dios que tú tienes. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo sería la fe de Daniel que había contagiado a Darío? Que Darío todavía pensaba que Daniel estaba vivo. ¡Aló! Y él por experiencia sabía que nadie salía vivo del foso de los leones. Pues él era el que daba la orden. Al día siguiente salían huesos descuartizados. No quedaba ni nada de carne. ¿Y cómo sería la fe de Daniel que contagió a Darío? Que Darío al día siguiente dijo, ¿pudo tu Dios a quien sirves continuamente salvarte de los leones? Gritó allá detrás de la piedra. ¡Que viva el rey para siempre!, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Dice que en ese momento, el rey con mucha rabia, por la injusticia que había cometido contra Daniel, dio la orden que metieran a los dos gobernantes que tenían el mismo rango de Daniel
y a los 120 sátrapas y gobernadores al foso de los leones con toda su familia, y fueron enviados todos, y dice que en unos pocos minutos quedaron devorados en su totalidad toda esa cantidad de gente en el foso de los leones, y nombró a Daniel como el hombre más importante sobre la tierra después de él, para que gobernase al lado de él. Escúchame, iglesia, ¿qué tenía Daniel? Daniel tenía algo que se llama unción. Daniel tenía algo que se llama la unción de Dios, la misma de la cual un día habló Jesús cuando en la iglesia dice que estaba en el templo. Le tocó el turno, él iba a la sinagoga judía, no estaba predicando él a las afueras, no estaba dentro del recinto de la sinagoga en el cual él no era nadie. Pero a cada uno le tocaba un día, de los que habitualmente asistían a la sinagoga, cada día había alguien que leía, como muchas veces se ve en la tradición católica, donde alguien del público o alguien de la congregación sube y lee un texto bíblico. Entonces en ese momento le tocó a Jesús, dice que fue y escogió el libro, ¿sí?, de Isaías capítulo 61, y dice que lo abrió y dijo, y leyó lo que estaba escrito, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para darle buenas nuevas a los pobres, a los abatidos de corazón, para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Cerró el libro y dijo, hoy delante de ustedes se cumple esta escritura. Mira lo que dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cuando usted entienda que Jesús era 100% hombre cuando estaba aquí en la tierra, que si hizo milagros, señales, prodigios, maravillas, era porque tenía el poder del Espíritu Santo. Jesús sin el Espíritu Santo no era nada, así como usted sin el Espíritu Santo no es nada. ¿Por qué? Porque Él era 100% humano. Por eso Jesús pasaba orando. Pero antes de seguir ahondando en la vida de Jesús, en la relación de Jesús con el Espíritu Santo, yo quiero irme a Elías, un profeta, un hombre de Dios, que hizo descender fuego del cielo, literalmente. Dice que era una sociedad muy pagana en ese momento, una sociedad donde la mayoría, en un gran porcentaje, por encima del 90%, dice que buscaban y adoraban a los dioses de los Baales. Baal era los dioses de los fenicios. De pronto usted ha escuchado los fenicios en la historia universal, que eran muy buenos en lo que es navegación. Pues en la Biblia aparecen los fenicios como ese pueblo pagano. Y dice que una vez una mujer llamada Jezabel, que era hija de brujos, se casó con el rey Acab de Israel. Ella manipuló a través de artes mágicas, la gran Jezabel, manipuló a Acab, y Acab terminó haciendo la voluntad de ella, la voluntad de Satanás, y se alejó completamente de Dios. Por todas partes habían altares de Baal. Por todas partes habían altares de la diosa Acera. Se le abrieron templos, cultos, y era la religión oficial ahora de Israel. Entonces habían quedado unos pocos, dentro de esos el profeta Elías. Un día Elías fue movido por Dios para desafiar a todo el pueblo y a desafiar a los profetas de Baal y Acera, que eran un sinnúmero de personas, eran cientos de ellos. Dice la Biblia que los convocó en el Monte Carmelo, y allí en el Monte Carmelo les dijo a los profetas de Baal y de Acera: vamos a hacer un desafío delante del pueblo que está aquí. Ahí estaba el rey Acab. La única que no había asistido a esa reunión era Jezabel, que estaba contrarrestando en su palacio con artes mágicas, con hechizos, con brujería, con magia negra, magia blanca, todo lo que iba a hacer Elías en el Monte Carmelo. Y allí estaba Acab, estaban el ejército, estaba los nobles, estaba el pueblo entero. Y acá dice, Elías dice: vamos a hacer 2 altares y vamos a invocar cada uno a su Dios, ustedes al suyo, yo al mío. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios.
Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Nosotros somos cientos de personas. Eran más de 500, 600, 700 personas de Baal. Dice que empiezan a orar en sus propias lenguas. Lenguas satánicas, empiezan a orar, a gritar, a hacer sacrificios. Y Elías de este lado, porque ellos tenían el primer turno, empieza a burlarse públicamente. Dice, debe ser que el Dios de ustedes está dormido. O debe ser que se fue de vacaciones precisamente hoy que ustedes lo necesitaban. Empezó a exclamar y a decir, debe ser que está haciendo la siesta, por eso no les responde. Si quiere esperamos un rato más. Empezó Elías a ser un poco sarcástico para que el pueblo entendiera quién era el verdadero Dios. Pero aquí la pregunta era, ¿qué tenía Elías para hacer semejante desafío? Algo tenía que tener Elías diferente a los demás. Bueno, pasó el tiempo y dice, mira, tiempo concluido, se acabó la prueba, ustedes no pasaron la prueba. Ahora me toca a mí. Dice que hizo una oración fácil, clara, concisa, y una oración para que lo escuchara a todos los que estaban ahí. Lo hizo en voz alta y le dijo, bueno Dios, para que todos los que estén aquí sepan quién es el verdadero Dios, haz descender fuego del cielo. Él había cogido unas piedras, 12 piedras en representación de las tribus de Israel. De pronto alguien cuando entra a esta iglesia se pregunta, ¿qué es eso que está allá afuera? Que son como una forma de piedra. Pues sí, es piedra, es una representación del altar, de los altares del Antiguo Testamento. Una representación del lugar del sacrificio. Y él hizo eso, colocó 12 piedras, ¿sí? Las juntó sobre el altar, colocó un buey. Mandó a traer, hizo una zanja alrededor del altar y mandó a traer agua. Pero vamos a ver la connotación. Estaban viviendo momentos de crisis. No había llovido por 3 años y medio. No había agua. La gente se había muerto de hambre. Los animales se habían muerto. Mira, y él manda a traer un buey. Le dice al pueblo, vamos a traer un buey. Alguien ofrendó el buey. Necesito grano, semillas. Y empezaron a traer trigo, cebada. Y la colocó ahí. Ahora necesito lo que menos hay, agua. Dice que la gente fue y traía sus poquitos cántaros de agua, su poquita agua que había en la casa. Y la echaron hasta que llenó la zanja. En ese momento le dice, Señor, la oración que ya les dije, y cae fuego literal, y prende el holocausto. Dice que lame toda el agua que está alrededor de la zanja, bota fuego el buey que estaba en el altar, y todo el mundo quedó sorprendido. Y dice que Elías dice, vamos a matar a los profetas de Baal. Y fue y él mismo degolló uno a uno a los profetas. ¿Qué tenía Elías para hacer descender fuego del cielo? Tenía lo mismo que tenía Daniel para tapar la boca de los leones. Pero también hablábamos de Moisés. ¿Qué tenía Moisés? De pronto alguien me dirá, de pronto es que era alguien distinguido. Mira, Moisés había nacido en la esclavitud. Moisés había nacido en un pueblo esclavo. Un pueblo que su mente no le daba para soñar. Un pueblo que se había acostumbrado a ser esclavo. Moisés, además de eso, era gago. Y nace, ¿sí?, bajo un mandato real de asesinar a todos los niños menores de 2 años. Y él tenía menos de 2 años, tenía solo 3 meses. Dice que lo escondieron por 3 meses hasta que no pudieron esconderlo más. Porque es bien difícil esconder a un niño que llora y que llora y que llora. Como todos los niños que lloran. De pronto tú lo calmas con el tetero, pero en una casa donde no hay para la comida, sí es bien difícil calmar al niño. Solamente hasta que el sueño lo vence. Entonces ellos hicieron lo de la barca, ustedes saben la historia, no me voy a detener. Sí, él es salvado del Nilo, es llevado y adoptado por la hija del faraón y termina siendo nieto del faraón. Pero no se creía nieto del faraón. Nació con complejos de inferioridad. Nació con señalamientos de sus hermanastros. A los 40 años mata a un hombre por su impulso, por su agresividad, porque era un hombre agresivo. Era un hombre que explotaba, como cualquiera de esta congregación. Hay gente que explota y otro que implota. Es decir, los que explotan son los que dicen lo que están sintiendo y los que implotan son aquellos que se quedan callados. Lo uno y lo otro son peligrosos.
¿Aló? Porque te quedas callado, te comes todo, pareces una bomba. Inflas, te inflas, te inflas, te inflas. Y guardas en tu corazón todas las heridas, todas las ofensas, todo lo que te han dicho en toda la vida. Y cada vez te sientes menos, cada vez te sientes inútil, cada vez te sientes menospreciado. Así se sentía Moisés. Entonces, ¿qué tenía Moisés, pastor? Que un día se encontró con el Señor en una zarza a los 80 años. Porque después de los 40 de haber matado a ese egipcio, se escondió en el desierto. Escúcheme bien, se escondió en un desierto por 40 años. ¿Cuántos se han escondido de la realidad del problema? Han ocultado su dolor por 40 años. ¿Cuántos han ocultado lo que verdaderamente sienten por muchos años? Tienen una relación, pero ocultan el dolor que les produce la relación. Son hijos, pero ocultan el dolor y la rabia que le tienen a sus padres. Van a una empresa, tienen trabajan en una empresa, pero adentro tienen un dolor por las humillaciones que le han dicho en la empresa. Entonces, así era Moisés, pero a los 80 años tiene un encuentro con el Señor, y ese encuentro con el Señor lo manda a ir a Egipto y libertar al pueblo de Israel, tal como usted conoce la historia, que fue y lo libertó. Cuando estaban ya libres, habían pasado el Mar Rojo. Dice la Biblia que fue a un monte a orar. Dios le da los 10 mandamientos. Él baja con las 2 tablas de los 10 mandamientos, contento por lo que Dios le había, él mismo había escrito, porque Dios mismo había escrito en la piedra. Y dice que la gente lo vio y dice, ¿qué tiene el rostro de Moisés que resplandecía? Vamos a leer, por favor, lo de Moisés. Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, traía consigo las 2 tablas con la ley escrita en ellas. Su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta. ¿Qué tenía Moisés? Lo mismo que Daniel, lo mismo que Elías. Y vámonos a otra historia. A la historia de un profeta que nació bajo el vientre de una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que fue a la iglesia, dice que se postró delante de Dios aquí en el altar, lloró y le pidió a Dios que le diera un hijo. Y el pastor de esa época, el sacerdote Elí, dice la Biblia que pensó que la mujer estaba borracha porque ella se postró y lloraba y sus labios se movían y ella hablaba. Y era un tiempo donde la gente no hablaba con Dios y Dios no hablaba con la gente. Entonces le dice, mujer, estás borracha, digieres tu vino. Y él le dice, no estoy borracha, tengo el corazón vuelto pedazos. Entonces el sacerdote como que se le hizo un nudo en la garganta y dijo, para no decir discúlpame, dijo, que el Dios al cual tú le hiciste en la oración te conceda tal como tú pediste. La mujer se fue y dice que quedó embarazada. Porque escúchame, los hombres de Dios somos torpes. Los hombres de Dios no nos las sabemos todas. Los hombres de Dios malinterpretamos las cosas. Pero no importa qué tan torpes, qué tan mal interpretamos las cosas. Lo importante es que el Dios Todopoderoso está en nosotros y va a hacer que tú recibas lo que estás pidiendo. Amén. Este hombre que creyó que la mujer estaba ebria terminó bendiciéndola y ella terminó teniendo el hijo. Dice que a los años regresó y le dijo, mire señor, ¿se acuerda que yo fui la que usted pensaba que yo era borracha? Aquí está mi hijo y vengo a entregártelo tal como se lo dije al Señor, que en esta iglesia iba a servir, porque ella vivía en una ciudad diferente. Y se lo entregó y se lo dejó ahí al cuidado del hombre de Dios, al hombre de Dios con errores, al hombre de Dios que pensó que la mujer estaba borracha. Se lo entregó para que lo educara en la parte espiritual. Y ahí estaba el niño. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice, en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. ¿Sí? O sea, no había mensajes, no habían visiones, no se comunicaba con la gente. En ese momento,
¿Por qué? Porque la gente estaba apartada de Dios. Estaba lejos de Dios. Por su parte, el niño Samuel, ¿el qué? El niño. Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Imagínate que tú estás durmiendo, tú eres un niño, la lámpara todavía no se ha apagado, estás por ahí. Samuel, Samuel. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios, es decir, la presencia de Dios, porque hoy la presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios en el antiguo pacto estaba en una caja, en un cofre, que era el arca del pacto. Ahí descendía el poder de Dios. Y Samuel dormía cerca, en el mismo recinto del arca del pacto. Y volvió y escuchó: Samuel, Samuel. Dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Elí le respondió: yo no te llamé. Anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó. Pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Elí era el sacerdote. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo. Mi hijo, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. ¿Sabe por qué hay gente que aquí se asusta? Porque no conoce la presencia de Dios, la voz de Dios. Y aparece la presencia de Dios, te empieza a temblar la pierna y enseguida te asustas y te sales. Se te empieza a mover la mano. Hasta que te caes, lloras, tiemblas, sientes algo que se te eriza la piel. Y como no lo conoces, te asustas. De pronto estás en medio de una administración y alguien cae y tú, ¡ay! Dios mío, ¿qué habrá pasado ahí? De pronto el otro llora, el otro tiembla, el otro ríe. Pero como tú no conoces a Dios, te asustas. Dios estaba llamando a Samuel y Samuel, ¿cómo estaba? Asustado. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo: anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse. Y poco después, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Y desde ese momento, Dios no dejó de comunicarse con Samuel. Y se convirtió en el gran juez, en el último juez de Israel. Y en el gran profeta Samuel. El que escribió el primero y segundo libro de Samuel. El que ungió al rey David como Dios de Israel. El profeta Samuel. ¿Qué tenía Samuel? ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Daniel y qué tenía Elías? Tenían lo mismo. Lo mismo que un día dijo Jesús, como se lo dije yo antes, que se levantó delante de la congregación y dijo: hoy se cumple esa palabra. El Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha dado palabra para los pobres, para los afligidos de corazón, para sanar a los enfermos y libertar al cautivo. Eso era lo que tenía Daniel. Eso es lo que tenía Moisés, lo que tenía Elías, lo que tenía Samuel y lo que puedes tener tú y lo que puedo tener yo. ¿Alguien lo quiere? Se llama la unción de Dios. Se llama la unción de Dios por la relación. ¿Qué es unción primero que todo para entenderlo? En la antigüedad se ungían las ovejas para evitar que los mosquitos, las plagas. De pronto tú unges a tu hijo y no sabes que lo estás ungiendo porque coges el repelente y le untas las piernas, le untas las manos. Y eso era con la finalidad que las plagas no pudieran tocar a la oveja. Entonces el pastor de ovejas cogía a la oveja una por una y las ungía todas.
¿sí? Con aceite. Por eso el aceite es simbología del Espíritu Santo en la Biblia. Y las ovejas quedaban llenas de aceite. Y ese aceite hacía que llegara el lobo feroz y olía a la oveja. Esto no es oveja. Y se iba. Llegaba la plaga y no se acercaba por el aceite. ¿Sabes para qué es la unción? Para que la plaga, para que el enemigo, para que Satanás y los demonios cuando se acerquen no se den cuenta que eres tú. O dándose cuenta que eres tú, no puedan atacarte. ¿Alguien necesita de esa unción? Por eso estaba Daniel en el foso de los leones y los leones no podían ni lo veían. Daniel acariciaba al león y el león no huele a presa. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso a Moisés le resplandecía el rostro. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, tú te ves diferente. Estás emproblemado, pero no parece que estuvieras emproblemado, porque está la unción de Dios. ¿Aló?